Muy buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con nuestro tema número 2. Ya hemos hablado un poquito del orden social. Ahora nos toca hablar del poder que existe dentro de ese orden social. Ya mencionaba yo la sesión anterior que de una u otra manera existe una jerarquía en la sociedad. Existe alguien, un líder que nos guía o guiaba a las sociedades, y bueno, a la actualidad también, y que de una u otra manera seguimos a ese líder, ¿sí? O a ese grupo oligárquico, o a ese pequeño grupo de personas, ¿sí? Que de una u otra manera detentan la autoridad y el poder. Y por lo tanto, si no hacemos caso de esas normas, de esas reglas, de esas leyes que surgen por necesidad natural, entonces habrá una coerción, un castigo. Claro, para que esto sea válido, para que esto sea producto de una ejecución, esa autoridad tiene que tener poder, ¿sí? ¿Qué podemos definir, verdad, como poder? Bueno, está definido como el dominio, ¿verdad? El dominio, imperio, facultad y jurisdicción de la que se dispone el individuo para mandar o para ejecutar capacidad de imponer la propia voluntad sobre los otros. Entonces, fíjense ustedes, el poder, a final de cuentas, es esa capacidad que tiene una persona, esa facultad que tiene para mandar, para ejecutar, ¿sí?, la voluntad de otras personas. Aristóteles nos define al poder político como aquel que se ejercía sobre los hombres libres, diferenciando tres tipos de poder: el paternal, el despótico y el político. Siglos más tarde, John Locke retomaría esta propuesta aristotélica y señalaría al poder político como aquel que poseen todos los hombres, pero que renuncian a él para garantizar el bien común de la comunidad, un poder que es transferido a los gobernantes. Entonces todos nacemos con ese poder, pero para no caer en el hábito, como mencionaba Maquiavelo o Thomas Hobbes, en ese egoísmo, y para poder vivir bien y en convivencia, entonces lo trasladamos, lo transferimos a una autoridad, para que eso a su vez logremos un ámbito de equidad, un ámbito de bien común. Sí, es muy importante, claro, y que debe ser empleado para el bien de los miembros de la colectividad, así como la salvaguarda de la propiedad privada, como en el mundo capitalista, ¿verdad? Sí, entonces, salvaguardamos nuestra integridad y nuestras pertenencias, nuestras propiedades, y con ello, entonces, el gobernante o los gobernantes se van a convertir en esa autoridad, y que se supone deben de ver el bien de toda la sociedad, ¿sí? A veces no lo hacen, por eso digo, se supone, ¿verdad? Pero bueno, así debiera de ser. Muy bien. Otro autor importante a mencionar es sin duda el sociólogo alemán Max Weber, quien dividió el poder en tres criterios: el político, el económico y el importantísimo, el ideológico, ¿sí? El poder político, ¿en qué consiste? Pues en fincar las bases de la legitimidad y contar con los medios de coacción física, ¿sí? Entonces, el poder político. Alguien transgrede, ya lo mencionaba yo en la sesión anterior, entonces se le castiga. Pero la persona que tiene, o la entidad que tiene la facultad para castigar, tiene que tener poder, tiene que tener esa autoridad. Dice así: mientras que el económico se apoya en la riqueza. Claro, ¿sí? Hay gente
que tiene mucho poder y es un poder económico. Y este es transferible a otros grupos por herencia, en algunos casos, y la economía, que ya mencionamos que es fundamental desde la época primitiva, la va a sustentar también un grupo pequeño de personas. En nuestro país, bueno, no baste más que recordar al señor Carlos Slim, el grupo Alfa, el grupo Monterrey, ¿sí? que son grupos fuertes de poder. Ya hablaremos después de los grupos que podríamos llamarle, que tienen mucha influencia en el ámbito político, ¿sí? Y estos grupos, pues les conocemos como grupos de fuerza, grupos de presión, ¿sí? Bueno, muy bien. Dice así, finalmente tenemos el poder ideológico, en el que el control de los medios de persuasión y la influencia de ideas, ¿sí? Es decir, una persona puede tener mucha influencia en muchas otras, en el estilo de vida, en el estilo de comer, en el del vestir, ¿sí? En el que toma una decisión y repercute en los demás. Entonces, existe el poder ideológico. Vemos que el ámbito ideológico es el ámbito de las ideas, que pertenecen a la superestructura de una sociedad. Resumiendo, poder es la capacidad de una persona o un grupo para determinar, condicionar, dirigir o inducir la conducta de otros. Y por lo tanto conlleva términos como poderío, mando, influencia, autoridad o legitimidad. Es decir, es algo legítimo. Como ya mencionaba Thomas Hobbes, los reyes, existe un ámbito hereditario y legítimo para seguir gobernando, bueno, en aquel entonces, a sus súbditos. Muy bien, entonces, muy importante el poder. Por lo tanto, los que no ejercen directamente el poder deben, en teoría, o nosotros, ¿verdad? En teoría debemos de participar, ¿sí?, políticamente en la construcción de ese poder. Esto se debe a que el individuo puede asumir diferentes actitudes frente a los fenómenos políticos, desde el interés nato hasta el desinterés total. En términos simples se define la participación política como toda actividad de los ciudadanos dirigida a intervenir en la designación de sus gobernantes o a influir en la formación de la política del Estado, ¿verdad? El Estado como un ente, ¿eh? No como un aspecto geográfico. Entonces, el Estado, a final de cuentas, también se ejerce ahí el poder. Nosotros, y lo que vamos a ver un momento más, lo ejercemos a través del voto y a través de nuestros representantes en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, de senadores, claro. De ahí que se diga que, bueno, desde la época de los griegos se hablaba de la democracia, el poder del pueblo y para el pueblo, ¿sí? Muy bien. Nuestros representantes entonces se van a constituir a través de partidos políticos. Un partido político va y externa los puntos de vista de la sociedad, del grupo social o los grupos sociales. El partido político es una organización, ¿sí? Es una organización cuya finalidad es la de competir para alcanzar el poder y controlar el gobierno, ¿sí? Llegar con ese poder, llegar al gobierno, y entonces está el gobernante y los gobernados, que somos la inmensa mayoría de la población. Pretende obtener el poder mediante la participación política
en elecciones abiertas e institucionalizadas. Debe contar con un programa de nación o de plataforma política que manifieste el enfoque global de la sociedad, lo que yo les mencionaba. Es decir, es importante que esta organización haga valer los intereses de la sociedad, ¿sí? O del grupo o los grupos sociales. Es una organización con un registro establecido por la ley y 3 documentos básicos. Un programa, todo partido político debe tener un programa, una declaración de principios, los famosos normas, reglas que lo constituyen como tal, y los estatutos, que implica una voluntad deliberada de sus miembros de ejercer esta actividad y por lo tanto está integrada por militantes. Un partido político está integrado por militantes, por cuadros de dirigentes, por simpatizantes. Es decir, una organización de largo plazo. En el caso de México, los partidos políticos están regulados en el artículo 41 de la Constitución y son definidos en ella como entidades de interés público. Entonces, para la Constitución son entidades de interés público, ¿sí? Es importante que si yo vote por un partido y gane o no gane o logre ciertos escaños en el Parlamento o en la Cámara de Diputados y Senadores en nuestro país, represente algo de mí en beneficio mío y de mi comunidad, ¿sí? Muy bien. Por eso hablamos de interés público. Y tiene como una de sus funciones organizar la participación ciudadana, integrar la representación popular, así como la de servir como interlocutores con el poder público. Entonces, estas 3 son sus funciones principales de todo partido político. El origen de los partidos es consecuencia de la evolución de las fracciones políticas desde el Renacimiento y apareció en su forma moderna apenas en el siglo XIX. Mauricio Duverger señala que los verdaderos partidos datan de apenas un siglo. Entonces, Mauricio Duverger menciona que los partidos políticos son de reciente creación, propiamente diríamos, claro. En algunos países, pues todavía existen las monarquías, no hay partidos políticos, claro, ¿sí? En conjunto, su desarrollo parece ligado a lo de a la democracia, es decir, a la extensión del sufragio popular, ¿sí? La democracia, entonces, gracias a ella podemos avanzar en la sociedad desde el punto de vista legítimo, ¿sí? La actividad más importante de los partidos es la presentación de candidatos a las elecciones, como las que vamos a tener próximamente el siguiente año, ¿sí? Quienes deben cumplir una serie de requisitos para el aumento del potencial electoral. Por lo tanto, el partido político es parte necesaria de un sistema electoral. Tiene, por lo tanto, la función central de canalizar la elección de los gobernantes. Los partidos políticos no actúan aislados del medio económico, político, social y cultural en el que se desenvuelven. Esas relaciones dan por resultado un esquema específico de actuación de los partidos en el marco político-social al que se le denomina sistema de partidos, ¿sí? Entonces, los partidos políticos no actúan de una manera independiente, a ultranza, no, también ellos están sujetos a un sistema electoral y a un sistema de partido, ¿sí? Para que entonces sí sea previsible y sea importante, ¿sí? En nuestro país se debe alcanzar cierto porcentaje, un grupo de personas para constituirse en partido político.
No es de que yo, quiero formar mi partido. No, tengo que tener ciertos requisitos y cierto porcentaje de seguidores para que entonces mi partido pueda tener representación en el gobierno. Existen varias clasificaciones y dependiendo de cómo se vea, de cómo lo visualicemos o lo estudiemos. La tipología de partidos políticos más importantes es la de Giovanni Sartori. Él nos habla de las siguientes formas de partidos políticos. Tenemos el unipartidismo. El unipartidismo, solo hay un partido legal y una sola alternativa electoral. No hay vuelta de hoja, ¿verdad? Hay un partido, solo un partido. Partido dominante o unipartidismo hegemónico. ¿A qué se le conoce? Al sistema que permite la existencia de una pluralidad de partidos, pero uno se impone largamente sobre el resto debido a su nivel organizativo, capacidad económica, inserción social, utilización del aparato estatal u otros motivos. Entonces, también puede ser que perdure por mucho tiempo, ¿sí?, un partido dominante o hegemónico sobre otros. Válgase el Partido Revolucionario Institucional, más de 77 años. ¿Sí? Ok. Y tenemos el siguiente, que es el partido predominante. Se trata de un sistema en el que un partido ha ganado por mayoría absoluta en 3 o 4 o 5 legislaturas. El pluripartidismo. Gran cantidad de partidos políticos tienen amplias posibilidades de obtener el poder ejecutivo. Este sistema se subdivide en 2 alternativas: pluripartidismo bipartidista y multipartidista. El bipartidista, 2 partidos políticos de ideologías opuestas absorben la mayoría abrumadora de los votos, dejando espacio escaso a otros partidos políticos y a candidatos independientes. O el pluripartidismo multipartidista. Varios partidos se reparten los escaños estando obligados a realizar ¿qué? Alianzas, ¿verdad? Alianzas para alcanzar el poder. El pluripartidismo integrado entre varios partidos políticos, hay uno de centro que obtiene la mayoría de los votos, pero que generalmente ha de realizar coaliciones. Por un lado puede haber alianzas, por el otro unión de varios, coaliciones, ¿verdad?, con el resto de partidos que tienen más o menos votos según las tendencias del momento. Entonces, como vemos, de acuerdo a este autor, Sartori, hay diferentes tipos de partidos y de formas de estructurar estos mismos, o de aliarse con otros para lograr el poder. ¿Sí? Muy bien. Robert Michels en 1915 plantea una hipótesis en la que se demuestra que, como toda organización estable, el partido político produce una tendencia a la oligarquía, ¿verdad? De tal forma que un pequeño grupo dirigente acaba tratando de imponer sus intereses al resto de los miembros. Entonces, esto es la oligarquía, ¿verdad? Un pequeño grupo tiene el poder y impone sus puntos de vista, su ideología, su manera de pensar sobre el resto de la sociedad, ¿sí? Conocida como la ley de hierro de la oligarquía, cuando no se permite la discusión, cuando no se permite el debate, cuando no se permite la crítica, y entonces se vuelve una estructura férrea, ¿sí? Muy bien. Para el día de hoy, entonces, avanzamos a nuestro cuestionario número 4. Van a realizar una síntesis, ¿verdad? Una síntesis de
una cuartilla del siguiente video en YouTube, ¿verdad? Se llama Sistema de Partidos del doctor José Waldenberg, del 23 del 10 del 2013. Tiene una duración de 6 minutitos, ¿sí? Entonces, de lo que se menciona aquí en este video, me van a realizar una síntesis. Y como segunda actividad van a investigar el origen y las características de los partidos políticos en nuestro país. Jóvenes, muchísimas gracias. Que tengan excelente fin de semana.